al protagonista de muchas noticias de hoy y bueno, de una gestión que vamos a comentar en la W. Quiero saludar al señor procurador de los colombianos, Fernando Carrillo, y por supuesto agradecerle por todos estos años de gestión, precisamente en la lucha contra el gran mal de Colombia, la corrupción. Procurador Carrillo, buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Julio. Qué gran gusto estar con ustedes en estas últimas horas como Procurador General de la Nación. Este cargo que definitivamente lo enaltece a uno y lo compromete siempre con la humildad, con la probidad, con la decencia, que es lo que requiere este país en este momento de grandes déficits, entre ellos de ética pública y de probidad. Muchas gracias, Julio, por todo el apoyo que yo he recibido de ustedes en estos 48 meses. 4 años construyendo confianza juntos, y está el documento de rendición de cuentas. Pero hay algo bien importante en este documento, es el reconocimiento a su equipo. Por supuesto, pues el procurador es el jefe de un equipo, pero hay muchas referencias al equipo, están los nombres de todos sus colaboradores en tantas líneas que trabaja la Procuraduría. Están también pues unos números que ya habíamos comentado alguna vez, unos números que al final pues son el verdadero resultado. ¿Cuántos casos pudo atender la Procuraduría? Seguramente falló en muchísimos, pero el número de expedientes son 330 procesos disciplinarios que se fueron para la JEP, 226 en 2019 y 104 en 2020. En 2018 el primer informe tenía 1.588 procesos. Eso en lo que tiene que ver con la JEP, que es pues uno de esos temas que todavía sigue sin entender la opinión pública. Se atendieron en el periodo 2007-2020 más de 228,000 personas. Se evitó la ocurrencia en daños en 13,555 casos. Se mitigaron el impacto negativo y restituciones de derechos en 308,000 casos. Se respondieron requerimientos e información en 216,000 casos. Se participaron en procesos que en audiencia equivale a más de 500,000 audiencias, 447 conceptos de constitucionalidad, 102 acogidos por la Corte Suprema, 180,000 conceptos en procesos de intervención, 6,897 fallos, pliegos de cargos 2,734, suspensiones provisionales 165. Y así podría seguir yo con muchísimos números. Se vigilaron 97 procesos emblemáticos por más de 63 billones de pesos. Así se protegieron derechos de más de 30 millones de colombianos. Se vigilaron proyectos financiados con las regalías por más de 17 billones de pesos. Y se le metió la mano a temas muy delicados: los Juegos Nacionales de Ibagué, la Vía de la Prosperidad, que había sido archivada por el anterior procurador, la Ruta del Sol, la Cumbre de las Américas, el cartel de la toga, el caso Santoyo, la corrupción al sufragante, Electricaribe, Supersalud, Tribunal de Barranquilla, el caso Cerro Verde. En fin, procurador, pero yo me imagino que estos números que le dará a usted pues la satisfacción de haber intentado cumplir con su deber al 100%, debe tener en el fondo de su corazón muchas frustraciones. ¿Con cuál gran frustración se va usted de la Procuraduría? Julio, yo mencionaría dos, pero si usted me lo permite, yo quisiera destacar algo que usted mencionó al comienzo de esta pregunta, y es el equipo extraordinario que me rodeó, la verdad. Pero que uno debe tener en los segundos niveles en estos cargos gente mejor que uno, y yo tengo que decirlo hoy con muchísima humildad. Yo tuve gente de primera, de mi generación, de la generación de la Constituyente. Llevamos más de 30 años defendiendo estos ideales, estos valores, la decencia en el ejercicio del servicio público, porque somos servidores públicos. Y un homenaje a todas las mujeres que estuvieron como procuradoras delegadas, procuradoras territoriales,
que fueron la mayoría además dentro de nuestro equipo de la Procuraduría. Frustraciones, Julio, una grandísima. Seguir presenciando diariamente la muerte de los líderes sociales, pese a todo lo que hemos hecho. 14 mesas por la vida, más de 3.000 líderes sociales, directivas de la Procuraduría hechas a múltiples manos, pero esperando mucha más coordinación de parte del gobierno en la lucha contra esto que nos tiene en una condición de parias a nivel internacional, que muestra el déficit tan grande que tenemos en la garantía de derechos. Lo segundo, Julio, los escenarios de la justicia local. Nosotros hicimos una gran consulta a nivel nacional, más de 9.000 personas participaron. Logramos un primer debate en el Senado de la República, no logramos después que entrara a la plenaria, pero dejamos ese proyecto, que no es un proyecto de la Procuraduría, es un proyecto de los colombianos, que obedeció la primera propuesta de reforma a la justicia hecha por la gente, y esperamos que ojalá se tramite y que sea el compromiso tanto de la nueva administración de la Procuraduría como de los senadores que unánimemente la aprobaron en la Comisión Primera. ¿Por qué, Julio? Porque los problemas de la justicia no son de la cúpula, como se ha creído ordinariamente. Ahí está precisamente la trampa para que se caigan las reformas. Es la justicia de a pie, la justicia local, la justicia diaria. Esa puerta de la justicia por donde pasan los problemas ordinarios de los colombianos. Y ahí los déficits son lamentables, a nivel territorial, local, rural, a nivel campesino. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del retorno al campo, algo tan elemental que pues hemos dejado lamentablemente en entredicho. Y lo tercero, Julio, más acción a nivel de la corrupción al interior de nuestras entidades. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos terminando una gran acción contra un cartel de corrupción que había también al interior de la Procuraduría, y estamos a punto de lograr una serie de decisiones. Pero tenemos enquistada la corrupción además. Nada más contradictorio que la corrupción en la justicia, como lo hemos visto en el cartel de la toga, con la fiscalía, con el fiscal anticorrupción, que además hay que protegerlo, como ustedes lo han dicho en este momento, por todo lo que sabe. Pero en fin, yo señalaría esos tres como los elementos fundamentales. Pero es esa transgresión diaria de los derechos de la gente a la que le dimos voz hace 30 años en el proceso constituyente y que hoy está en un riesgo terrible, en donde no se atienden las alertas tempranas del Ministerio Público, de la Defensoría y de la Procuraduría, en donde lamentablemente este no es el tema que es la prioridad de los consejos de seguridad a nivel territorial. Deberíamos hacer de este tema de la defensa de la vida de los líderes sociales el gran propósito del 2021, además de esa reforma social que requiere el país por todos los estragos tan grandes que ha hecho la pandemia en Colombia. Procurador, a propósito de la puerta de la justicia de la cual usted nos habla, usted explicaba en su rendición de cuentas que no tiene sentido tener órganos de control arrodillados. Puntualmente, ¿a qué se refería? Y bueno, ya que lo puede decir con más libertad, ¿a quién lo está enviando este mensaje directamente? Me refiero, Luz Helena, a lo que representa la gran amenaza del autoritarismo y del populismo en este momento de nuestra democracia. Ustedes han visto el precio tan alto que se está pagando por el extremismo a nivel global. Lo vimos el 6 de enero en Estados Unidos, que ustedes lo han comentado bastante. Era absolutamente inverosímil, increíble que para una de las democracias más consolidadas, probablemente la mayor democracia a nivel de consolidación, se viviera por cuenta del extremismo y el radicalismo eso. Y va en esa dirección, Luz Helena. Yo creo que la polarización es lo contrario de sumar, de debatir, de pactar, de dialogar, de sentarse en una mesa donde uno debe tener la convicción que las diferencias y la diversidad de este país lo que hace es engrandecer a Colombia y no dividirlo. Por eso, lo contrario de polarizar es lo que debe estar haciendo este país. Y lo digo porque cuando se trata de mirar los organismos de control, en el caso de la Procuraduría, y me refiero específicamente a nuestro organismo, nosotros en la Constituyente hace 30 años le quitamos una especie de dirección que tenía el gobierno sobre el Ministerio Público, sí, para decir, son tantas las amenazas sobre la democracia que hay que establecer equilibrios, hay que crear frenos y contrapesos, como se dice en el sistema americano y en el sistema constitucional, y ese es el deber de los organismos de control. Así nos volvamos incómodos al Poder Ejecutivo, porque ser áulicos, parte del comité de aplausos, eso no le hace bien a la democracia ni a los líderes demócratas que tienen que gobernar. Señor Procurador,
hay quienes critican su gestión disciplinaria. Hay quienes dicen que usted se quedó en varias investigaciones preliminares y que no tomó decisiones de fondo. ¿Qué decirle a esas personas? Yo creo que las cifras hablan por sí solas. En los promedios, por ejemplo, de las cifras que mencionaba Julio, que están a disposición de todos los colombianos en nuestras redes sociales, en nuestros canales de comunicación, el tener 7.000 fallos en estos 4 años es ya un indicador de lo que logramos. Y de la forma como, además, la gran innovación de esta Procuraduría ha sido precisamente introducir el diálogo como factor de prevención de la corrupción. Hay cosas que se hacen independientemente de que con orgullo hablemos de todas esas suspensiones, de todas esas medidas cautelares, de las destituciones de inhabilidades, que son realmente un número grandísimo, apreciada María Camila. Pero lo que yo creo que es fundamental es tratar de prevenir el daño. Ese es un tema de la justicia que ha sido siempre una asignatura pendiente. Uno debe llegar a las autopsias de la corrupción, hay que evitarlo. Y nosotros le hemos evitado, para hablar de otras cifras, pagos a los corruptos o inversión de los corruptos en la corrupción por más de 18 billones de pesos, es decir, casi 2 reformas tributarias, que tienen que ver además, por ponerles un ejemplo, durante el COVID, evitamos contratación que tenía pinta, además de irse por el sifón de la corrupción, por más de 4 billones de pesos, más de 50.000 contratos, gracias además a todas las herramientas tecnológicas de la Procuraduría. Y creo que la tendencia hacia el futuro, María Camila, va a ser el tratar, como yo lo he dicho gráficamente, de meterle la mano en el bolsillo a los corruptos. Los corruptos no le tiemblan ni siquiera a la justicia penal, mucho menos a una destitución o una inhabilidad, pero hay de que les toquen los botines construidos a base de corrupción, y eso lo hemos logrado. Y lo logramos en casos grandes, en el caso de Odebrecht, por ejemplo, cuando impedimos, gracias a un tribunal arbitral presidido hoy por un gran magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, que se le pagaran casi 4 billones por cuenta del contrato de la Ruta del Sol. Evitamos una gran cantidad de pagos, logramos la indemnización más grande, María Camila, que una corporación judicial le haya puesto a esa multinacional de la corrupción. Y en las últimas horas, como ustedes lo señalaban, decidimos sancionar con una multa altísima a cada uno de los representantes de esa compañía en Colombia, y fuera de eso los inhabilitamos por 20 años, demostrando además que los particulares tienen que responder por la administración de los recursos públicos, que yo creo que es otra de las líneas nuevas de la Procuraduría, porque hicimos una cantidad de cosas nuevas que a mí me gustaría mencionar si tenemos tiempo más adelante, que no hacía la Procuraduría, pero yo destacaría esta línea como la más importante, que se predicó también de todas las intervenciones de la Procuraduría en el sector de la salud. Antes se decía, no, esto es un tema de privados, en los privados no entra el control disciplinario. No, señores, donde hay una prestación de un servicio público, donde hay la defensa de un derecho esencial de los colombianos, como es la salud, por ejemplo, y se administran recursos públicos, como fue el caso de quienes estuvieron al frente de todos esos hechos de corrupción en crimen organizado internacional, porque esto era una multinacional de la corrupción, pues hay que responder disciplinariamente. Puede que los 16.000 millones de pesos que se haya puesto de sanción a cada uno de estos señores que hoy gozaban de total impunidad, seguramente implique, como se dice coloquialmente, quitarle el pelo a un gato, pero esto aquí implica necesariamente y tiene un valor simbólico, y es que la corrupción no tiene que pagar y que tiene que haber sanciones, y que ojalá, que fue otra de las grandes batallas que no logramos que en el Congreso y en algunos estamentos del gobierno tuviera éxito, se consagre en este país el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como lo tienen todos los países europeos y buena parte de los países de América Latina, y lamentablemente aquí no hemos dado ese paso. Procurador, ¿usted se va y deja resuelto el caso del director de la policía saliente, el general Atortúa? Pues va muy avanzado, Julio, la verdad el tiempo no alcanzó por los temas probatorios. Ustedes saben que nosotros, pues yo vengo de una escuela de defensa de derechos, que fue lo que hicimos hace 30 años, y esta ha tenido que ser una procuraduría garantista, es decir, aquí la arbitrariedad no hace parte de nuestro ideario ni de nuestras acciones.
y por eso nos toca entregar todas las garantías a quienes van siendo disciplinados. Pero yo diría, Julio, ese proceso va en un 90% de su recorrido. Obviamente la decisión final ya no le tocó a mi administración, pero hemos señalado un camino y por supuesto no me puedo referir, como nunca lo he hecho, a los procesos disciplinarios en los medios de comunicación por el respeto a los disciplinados, pero es un proceso que va muy avanzado y debería estar dando resultado en un muy corto plazo. El caso del senador Pulgar, que logró moverse para su sucesora, ¿usted cree que había un interés en que usted no se pudiera meter en ese caso? Pues Julio, yo no pienso que el sistema de justicia y que las pretensiones vayan necesariamente a hacer ese tipo de daños y que las cosas se presenten así, pero lo que sí quiero reiterar es la forma rápida como actuó la Procuraduría en este caso, y yo creo que para la nueva administración, de nuevo, aquí está tan enraizado y está tan sólida la argumentación que tendrán que tomarse decisiones próximamente. Se intentó iniciar esa audiencia en estos últimos días, lamentablemente eso no se produjo, pero hay momentos, Julio, en que hay que creer sobre todo en las instituciones. Yo creo que quienes manejamos las instituciones somos pasajeros, somos contingentes. Hay una institucionalidad que se tiene que defender sola y que tiene que sacar a flote la verdad en estos casos, sobre todo cuando se trata de altos funcionarios del Estado. Es lo único que puedo decir, además, en este momento, porque repito, no es mi costumbre referirme a los contenidos de las decisiones o de las actuaciones disciplinarias, aún ya estando prácticamente fuera de la Procuraduría en las próximas horas. Pero mire, procurador, yo sí me puedo referir. Hay un juez que está pasándola muy mal. ¿Quién sabe dónde está escondido? Porque no aceptó un ofrecimiento de 200 millones de pesos como las pruebas lo indican. Y hay un senador que contrata un equipo de defensa de primerísimo nivel y logra que la actual administración, que debería revisar su caso, no lo haga y se posponga. No hablemos del caso, yo simplemente le pregunto, ¿usted cree que el senador se siente más cómodo con que lo investigue la siguiente administración? Yo creo que el senador se tiene que sentir cómodo, Julio, si tiene una aplicación recta de la justicia, que es nuestra gran pretensión, que lamentablemente, y ahí usted tiene razón, han sido muchos los déficits que ha demostrado la Administración de Justicia en juzgar a los altos funcionarios del Estado. Aquí lamentablemente, y no me estoy refiriendo necesariamente a este caso, lo que ha pasado con la corrupción es que la corrupción ha dado estatus. Julio, tenemos una herencia del narcotráfico por el dinero fácil y tenemos tan enraizada la corrupción en la sociedad colombiana que los controles sociales contra la corrupción que funcionan en otras sociedades aquí pues simplemente no opera. Aquí se espera que actúe la autoridad penal, pero los controles sociales, los controles éticos, yo he dicho que el déficit de la ética es peor que el déficit fiscal, Julio, y tenemos déficit en la ética pública, en la probidad, en la construcción de lo público, porque cuando un funcionario público llega a desempeñar un servicio público para su propio interés, está rompiendo un pacto sagrado precisamente con lo público. El déficit de derechos, por ejemplo, que mucha gente nos decía, ¿y qué hizo la Procuraduría metida tanto tiempo en el tema de las garantías de derechos? Es que había que romper todas esas murallas que había entre el Estado y la ciudadanía. Yo creo que entregamos una Procuraduría digital, por ejemplo, moderna, pero con un norte y con una brújula ética que son, por un lado, la defensa de los derechos de los colombianos, sobre todo de los más vulnerables, porque nos recorrimos el país 3 veces, más de 200 audiencias ciudadanas, pero en segundo lugar, Julio, y esta es la respuesta, un déficit en términos de ética pública que debe llevar a que esa discusión la interioricemos los colombianos para definitivamente rechazar la corrupción, sobre todo en los más altos niveles. Y ahí tiene que jugar la justicia, porque lo que hace la Procuraduría es justicia disciplinaria. Yo le decía, las altas cortes somos primos hermanos de ustedes y realmente, lo decía al comienzo, por la puerta de la justicia pasa todo, Julio, en este momento pasan los controles al autoritarismo, el freno de mano al populismo, la lucha contra la desigualdad, el regreso al campo, además, donde hay tantas inequidades. Dimos una gran batalla, por ejemplo, por los derechos de los campesinos, pero en fin, lo que hay que pensar es que al fin y al cabo ese es un propósito común y realmente la justicia tiene que operar, sobre todo con las personas que están en la cúpula de los poderes públicos. Procurador, en el caso de Odebrecht, pues Colombia ha ido muy lento en relación con otros países. Sin embargo, pues hay noticias como la que registramos hoy.
El señor Martorelli, cabeza de Odebrecht y cabeza de todo el entramado de corrupción, pues por mandato suyo no podrá ejercer un puesto público. El señor Martorelli nunca va a ejercer un puesto público, ni le pasa por su mente ser funcionario público. Entonces, pues es una sanción, como usted decía, pues que envía un mensaje, pero es una sanción simbólica. En cambio, los funcionarios públicos que participaron del entramado ahora han recibido una noticia, y es que la Procuraduría pues no los puede tocar porque algunos de ellos son producto de una elección popular. Ese tema de que la Procuraduría no pueda tocar a los funcionarios elegidos por elección popular, ¿no es un golpe muy duro para el futuro de las sanciones? Sí, evidentemente lo sería, Julio, pero lo primero, tal vez quiero clarificarlo. Julio, esa inhabilidad de 20 años incluye la contratación con el Estado. Es decir, no es solo el ejercicio de funciones públicas, sino claramente está establecida la imposibilidad de contratar durante 20 años, que puede ser simbólico, porque como yo les decía, pues estos individuos están disfrutando del fin o de los procurador, pero no puede contratar él o no puede contratar Odebrecht por los próximos 20 años. Sí, afortunadamente por las decisiones que se tomó en el campo arbitral, por ejemplo, Julio, en el Tribunal de Arbitramiento, y otras decisiones de carácter societario, entre otras algunas acciones, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, también la inhabilidad, creo yo, cubre a la sociedad. Pero ahí es donde tenemos, Julio, que consagrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la sanción de la inhabilidad como un asunto de carácter penal. Julio, y lo segundo, qué buena pregunta. Yo sí creo que desmontar esas competencias de la Procuraduría es de alguna manera pues lesionar y dejar coja a la Procuraduría, pero por eso precisamente hay que armonizar esa solicitud que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es lo que hemos hecho en un proyecto de ley que fue presentado ya al Congreso de la República, demostrando como lo hemos hecho. Yo lo hice muchas veces ante el sistema interamericano, porque además nosotros tuvimos una gran relación con los organismos de cooperación y con las instancias de justicia internacional, demostrando, Julio, que la corrupción es en este momento el motor más importante de violación de derechos en Colombia y sobre todo de derechos sociales. Esta concepción no se tenía cuando se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que invoca la Corte en el año 69, que se dio esta convención. Aquí hay varias convenciones interamericanas, la del 96, la de Naciones Unidas de comienzos de siglo, la de la OCDE. En fin, tenemos un entramado donde la corrupción ya también es objeto de este tipo de acciones de la justicia internacional. Entonces, ¿qué había que hacer? Compatibilizar lo que pide la Corte Interamericana en términos de un sistema de garantías, pero respetando, Julio, y eso lo quiero destacar, lo quiero subrayar, respetando y garantizando que las potestades de la Procuraduría en materia de investigación y sanción de actos y hechos de corrupción o de grandes violaciones de derechos humanos se tiene que mantener intacta para los funcionarios de elección popular. Eso es lo que tenemos que hacer en ese proyecto de ley. ¿Cómo? Otorgándoles más garantías, que es lo que pide la Corte Interamericana. ¿Cómo? Estableciendo un control automático de los jueces en un límite de tiempo, además. Por decir algo, si se toma una decisión por corrupción, de inhabilitación o de destitución de un funcionario de elección popular, eso tiene que ir inmediatamente, por decirlo algo, en un alto funcionario al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado tiene 2 meses para tomar una decisión antes de que produzca efectos jurídicos. Yo creo que no se puede desmontar, y esa es la respuesta, Julio, definitivamente ese poder sancionatorio de la Procuraduría. La dejaríamos coja indiscutiblemente, y por eso hay que hacer compatibles esas convenciones de los años 60 con las convenciones de los 90, donde la corrupción es un problema de derechos humanos. Durante la pandemia, Julio, la corrupción se ensañó con los sectores sociales, con la salud de los colombianos, con la educación, con los mercados, con las ayudas, lo que demostró que evidentemente la corrupción sí tiene que ver con los derechos humanos. No es esa corrupción gris, como lo decían algunos, o menor, del sobre que le pasaban a un funcionario público en un sobornito, como era tradicional, la microcorrupción. Pues estamos hablando de carteles internacionales de la corrupción, y la muestra del Departamento de Sobornos, que era el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, o los carteles de la salud en Córdoba. Tenemos múltiples explicaciones, además de lo que en esa materia contamos, por ejemplo, siempre con la guía del profesor Garay, que es la máxima autoridad en estos temas
y él demostraba cómo desde la operación Lavallato esto es un problema de justicia internacional, que esto tiene que rebasar esos límites. Y ahí hay otra gran frustración, Julio, y fue la falta de colaboración de la justicia brasilera, que no obligó a estos señores, estos delincuentes internacionales, a confesar o a colaborar o a entregar pruebas a la justicia colombiana para que definitivamente se esclareciera la verdad de todos estos escenarios de la corrupción de esta multinacional. Procurador, pero ¿por qué la Procuraduría no pudo tocar a las campañas presidenciales del 2014? Porque había ingresos que iban o estarían destinados a favorecer la reelección, por ejemplo, del presidente Santos. Se hablaba de 4.000 millones de pesos que habían entrado a una de esas campañas. ¿Por qué la Procuraduría no pudo entrar ahí? Que es lo que la gente se pregunta hoy. ¿Qué pasó? María Camila, en primer lugar, se tiene la tendencia a creer que la Procuraduría tiene facultades de carácter penal. No las tiene. Para casos de delitos, para eso existe la Fiscalía General de la Nación. Eso es muy importante clarificarlo, porque indiscutiblemente las faltas disciplinarias tienen otra categoría frente a los delitos, frente a las conductas de carácter criminal, y eso determina las competencias de una y otra institución. Y por supuesto que tratamos de escudriñar en los funcionarios públicos sus actuaciones, múltiples acciones ante el Consejo Nacional Electoral. Particularmente hay acciones relacionadas además con personas que intervinieron en la campaña, que todavía están en pliegos de cargos porque están sometidas, como se pueden ustedes imaginar, a toda la batería jurídica de batallones de abogados a la defensa de unas cuantas personas. Pero hay todavía pliegos de cargos que están vivos en este momento y que lamentablemente por el tema probatorio y garantista pues realmente no se pudo avanzar más, pero realmente ahí faltan, y por eso insistí tanto en la cooperación judicial internacional, ahí faltan todavía pruebas fuertes, sólidas, que permitan tomar determinaciones. Yo espero que algún día todo eso se clarifique y podamos llegar a unos escenarios en donde haya verdad, que es lo que al fin y al cabo eso opera no solo para la Justicia Especial para la Paz, sino para los grandes actos de corrupción que permitan clarificar todos esos escenarios. Por lo pronto, lo importante acá, María Camila, yo creo, es que para los protagonistas de esos hechos, repito, es más doloroso que les toquen el bolsillo. Y las acciones del Ministerio Público en estos 4 años, pues llevan a eso, a un ahorro que le hemos hecho a los colombianos y a la defensa de los derechos de las víctimas, porque de nuevo hay 9 millones de víctimas del conflicto armado, pero las víctimas de la corrupción somos todos los colombianos. Y en esa concepción, por ejemplo, con Transparencia Internacional, con la Universidad Externado de Colombia, avanzamos en la definición de un concepto de víctimas de corrupción para que haya indemnización a las víctimas de la corrupción. Gracias a eso fue que logramos la sanción indemnizatoria en el Tribunal de Cundinamarca en una acción popular de la Procuraduría que llevó a ese casi billón de pesos contra la multinacional brasilera. Y todos esos son conceptos nuevos, es decir, en eso hemos avanzado bastante, pero tenemos que seguir fortaleciendo estas instancias. Este país no necesita menos justicia, no tiene que derribar cortes, no tiene que restringir el acceso a la justicia, tienes que multiplicar los escenarios de la justicia, porque por ahí y por esa solución que está en la Constitución del 91 es que vamos a solucionar todos los problemas del país. Señor Procurador, la Procuraduría en primera instancia ya destituyó e inhabilitó por 20 años a los patrulleros responsables de la muerte o implicados en la muerte de Javier Ordóñez, un hecho que fue condenado por el país entero el año pasado. Pero también el año pasado, por esas mismas fechas, hubo 2 días terribles en donde se habló de desafueros, de excesos por parte de la policía en Bogotá. En el caso de esos excesos de la policía, ¿en qué va la Procuraduría? ¿Se esperaba algún tipo de decisión pronta al respecto? Sin embargo, yo quisiera saber en qué vamos y, por ejemplo, ¿ya tienen identificados a los presuntos responsables de estos hechos que también generaron 13 muertos en la capital? Juan Pablo, la verdad ahí también yo creo que el balance es satisfactorio. Creo que no solo por la celeridad que hubo en la primera instancia del fallo disciplinario, en el caso de los hechos que generaron todo ese caos y toda esa anarquía de esa noche, porque se dio, como usted muy bien lo dice, un fallo de primera instancia que además estaba a punto de producir la segunda instancia. No sé si en el día de ayer se tomó esa determinación por la sala de la Procuraduría, porque tratamos de dejar cerrados todos esos casos. En el caso de los muertos estamos enfrentados además a investigaciones que yo debo decirlo también, con eficiencia ha venido adelantando la Fiscalía General de la Nación. La prueba balística, por ejemplo,
demostró y por eso permitió la apertura de una investigación penal. Cuando hay una investigación penal nosotros dependemos necesariamente de las pruebas en el proceso penal, pero tenga la certeza, porque también estábamos a punto de abrir ya esa audiencia disciplinaria, que eso va a ser una decisión de los próximos días y ahí va a haber resultados también, como lo hubo en una cantidad de temas de faltas disciplinarias relacionados con la fuerza pública. Nosotros podemos mostrar más de 60 decisiones en el caso de irregularidades, de temas de violencia sexual, por ejemplo, contra menores, de defraudaciones al erario, de conductas irregulares de miembros de la cúpula de la fuerza pública, en donde también, y para la muestra, las últimas decisiones que se tomaron en la policía, repito, no me quiero referir, no puedo emitir juicios de valor sobre ese tipo de decisiones que se tomaron en las últimas horas en el caso de la Policía Nacional. Luego ahí tenemos también, Juan Pablo, un balance muy positivo en relación con los resultados de las investigaciones y de las sanciones que ha venido imponiendo la Procuraduría General de la Nación. Procurador, durante su gestión le respiró todo el tiempo en la nuca al alcalde de Cartagena para que se demoliera el edificio Acuarela. A pesar de eso, pues no ha pasado nada. ¿Será que con su salida los constructores se van a salir con la suya? Yo no creo, apreciada Luz Helena, y mil gracias por la pregunta. Nosotros lo que hicimos en Cartagena, para mostrar que esto ha sido consistente, fue desde el momento, tal vez yo llevaba 3 meses como procurador, y me tocó asistir por convocatoria de la Procuraduría a una gran audiencia con las víctimas de la caída del edificio Blas de Lezo, sobre el cual además hubo decisiones recientes también en términos de responsabilidad disciplinaria del alcalde de esa época. ¿Y qué descubrimos? Al correr el manto de la impunidad nos encontramos con la peor corrupción urbana de cualquier ciudad del país. Y hemos en ese sentido avanzado muchísimo, logramos un plan de normalización urbanística y a raíz de todo eso se descubrió el famoso monumento a la corrupción que implicó todo ese proceso de construcción del edificio Acuarela. Yo creo que el destino inexorable de ese edificio es la demolición, que si hubiera logrado dentro de la Procuraduría eso hubiera terminado siendo para muchos un triunfo personal mío, que ese nunca era el propósito. Que yo insisto, nosotros somos transitorios, aquí hay una institucionalidad que se mantiene. Nosotros entregamos la Procuraduría más fuerte de su historia. Ayer Alberto Casas registraba la historia de la Procuraduría que escribió Óscar Alarcón. Es una institución, Luz Helena, que tiene 190 años, con ese deber sagrado de marcar pautas de ética pública, de dignidad y de decencia para los servidores públicos. Entonces, que si hubiera logrado esto antes de que yo terminara, pues bueno, hubiera sido un elemento más para mi vanidad personal, que ese no era el propósito de mi gestión en este servicio público. Pero yo estoy seguro que todos los argumentos jurídicos, todas las razones de orden público, de seguridad, de probidad en el manejo de los recursos, y yo creo que eso lo ha entendido el alcalde de Cartagena. Eso va a ser inexorable que ese sea el punto final, sí, porque yo no veo forma de cumplir con tantas órdenes de autoridades de policía y de autoridades judiciales, y sobre todo que tenemos la espada de Damocles encima de la sanción que puede venir de las autoridades de la UNESCO en relación con la preservación de la condición de patrimonio cultural de la humanidad que tiene pues la ciudad más querida por los colombianos y por los extranjeros. Y ya que lo nombra al alcalde de Cartagena, el señor William Dow, ¿qué pasa o qué pasó con el proceso en la Procuraduría? ¿Él lo está delatando como el senador Pulgar? Hay varios procesos, repito, María Camila, que yo no quiero referirme a lo disciplinario, eso me genera problemas y me parece que no es gallardo hacerlo por los medios de comunicación. Pero solo quiero decirle que hay varios procesos, hay audiencias que van en curso, por supuesto hay que entregar todos los mecanismos de defensa, y ustedes saben que la defensa de un disciplinado pues tiene una gran cantidad de recursos, pero yo creo que ahí va a haber también finalización adecuada, conveniente en términos de la defensa del interés público de esa ciudad tan querida por todos los colombianos. Ayer hacíamos el balance, por ejemplo, con el procurador distrital de Cartagena y realmente son muchos los resultados. Yo realmente digo con orgullo que de las ciudades donde combatimos con mayor contundencia la corrupción y donde hubo más resultados fue en la ciudad de Cartagena. En las últimas horas, por ejemplo, salieron los resultados del PAE de la ciudad, lo que tiene que ver con el tema contractual, donde protegimos de nuevo miles de millones de pesos por contratación que estaba necesariamente contaminada por la corrupción. Son muchas las acciones. Ahí el Universal de Cartagena hizo un balance de las acciones de la Procuraduría y eso nos permite, como se dice coloquialmente, sacar pecho por esa ciudad que tanto
nos duele en el alma por los escenarios de corrupción que ha vivido en las últimas décadas. Señor procurador, hablemos de el caso Reficar. ¿Usted dejó lista la decisión de segunda instancia o eso quedará en manos de la nueva procuradora? Y Juan Pablo, de nuevo, cuando hay tantas personas disciplinadas y cuando hay tantas dificultades probatorias, nosotros tratamos durante toda la pandemia de que las audiencias y que la reacción de evidencias y pruebas se diera sin pausa. Y yo creo que en su mayoría la Procuraduría no estuvo confinada. Ahí hubo dificultades probatorias, hubo recursos presentados por los abogados, en fin, hay diversas etapas procesales que uno tiene necesariamente que respetar, y ya me he referido a unos cuantos casos, pero me parece que en el caso particular de las decisiones de primera instancia, al llegar a segunda es donde se produce pues la decisión definitiva de la Procuraduría, y yo creo que tiene que producirse también en las próximas semanas. Esos son casos que, repito, que puede que hayan quedado abiertos, pero quedaron suficientemente sólidos y fundamentados como para esperar, e insisto mucho en que aquí hay que apostarle a que opere la institucionalidad, y la institucionalidad supone, desde el punto de vista de la gestión, una entidad que está proyectada hacia el futuro como es hoy la Procuraduría. Hablemos del caso de la policía y el general Rodolfo Palomino. Ayer en segunda instancia usted toma una decisión durísima de sancionar con inhabilidad y destitución por 13 años al exdirector Rodolfo Palomino. Una decisión que además va en contravía, digámoslo así, o cambia lo que se había determinado en primera instancia, en donde al general Palomino pues sencillamente no se le sancionaba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que descubrieron en la Procuraduría para que en esta segunda instancia cambiara la decisión, particularmente sobre el exdirector de la Policía, general Palomino? Juan Pablo, les estaba comentando a sus colegas de la W que a mí no me parece gallardo referirme a los contenidos de las decisiones disciplinarias. Primero, porque hay derechos de la gente involucrados. Segundo, porque al fin y al cabo esto es justicia disciplinaria. Decía un gran juez norteamericano que las decisiones y las sentencias hablan por sí solas. Y no voy a cometer el error aquí a última hora de referirme a asuntos que pueden lesionar, evidentemente, por lo que ellos implican, la honra de las personas. Aquí se tomó una decisión muy drástica, como usted lo está diciendo. Yo me atengo a lo que está en ese fallo, es público. Ustedes tienen 100 páginas de una decisión que fue una decisión absolutamente razonada, una decisión ajustada a la ley, a la Constitución. Pero yo, esto es todo lo que yo quiero decir. Pero no nos puede decir qué fue lo que cambió, por lo delicado, qué fue lo que cambió de la primera decisión a la segunda, procurador. El tema probatorio, Juan Pablo, fundamentalmente. Estas decisiones disciplinarias están basadas en las pruebas, y las circunstancias pueden cambiar porque aparecen nuevas pruebas, porque aparecen nuevos testimonios. Repito, yo no me voy a referir a casos particulares, pero yo debo decirle que hay una suficiente, una sólida un sólido acervo probatorio como para que se tome una decisión de esa naturaleza. Evidentemente es una decisión drástica. Yo he insistido que sobre todo en las instituciones del Estado, donde hay que obrar con máximo rigor y por ende las sanciones tienen que ser ejemplares, es en la cúpula de los organismos del Estado. Quienes estamos expuestos diariamente a todos esos escenarios tenemos que saber actuar, y por ende hay que recibir y hay que aceptar, por ejemplo, los recursos que vienen, porque ellos tienen recursos todavía para defenderse, y por eso yo incurriría en un error gravísimo en referirme a los pormenores de esa decisión, cuyos detalles están ahí en las 100 páginas que ya conoce la opinión pública. Procurador, hace cerca de un año ustedes le hicieron unos reparos al proyecto de reanudación de aspersiones aéreas con glifosato. En ese momento esos reparos fueron enviados a la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, que ahora va a ser la nueva procuradora. ¿Usted confía en que ella mantenga esta línea de la Procuraduría en materia de aspersión aérea con glifosato? Apreciada Luz Helena, yo confío en que de nuevo se respete pues todo ese escenario de protocolos que fijó la Corte Constitucional. Aquí no estamos como hace 30 años, que particularmente me tocó a mí, como ministro de Justicia, antes de tener 30 años, proceder a la primera fumigación, en ese caso de la amapola con glifosato. Ahí no existían ni las inquietudes, ni las dudas, ni las evidencias que hoy en día tenemos en relación con el daño ambiental y a la salud que puede hacer el glifosato. Y por eso lo que ha pedido la Corte es que se respeten unos protocolos.
Yo no he visto, la verdad, no nos han acabado de entregar toda esa información. Yo termino mi periodo y nos quedamos esperando todas esas condiciones, que yo creo que en el momento en que se demuestre que se respetaron los protocolos de nuestro máximo Tribunal Constitucional, pues evidentemente se podría proceder previa decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde tiene asiento la Procuraduría General de la Nación. Nosotros fuimos muy claros en las audiencias ante la Corte Constitucional, y creo que además, frente a las nuevas coordenadas internacionales que representan además para Colombia, digámoslo así, una reconsideración de una serie de metas en la lucha contra el narcotráfico que hacían parte, digámoslo así con claridad, de una serie de condicionamientos que se dan en el marco de la política exterior. El 20 de enero llega aquí una nueva administración norteamericana, hay nuevas mayorías en la Cámara de Representantes, en el Senado norteamericano, hay personas muy influyentes que hoy en día son los líderes de esas corporaciones, y yo creo que valdría la pena repensar eso en función, no porque impliquen nuevos condicionamientos, sino porque haya que respetar en primer lugar la legislación y la jurisprudencia interna, y en segundo lugar demostrar a nivel internacional que somos consecuentes con la erradicación de los cultivos, que estamos combatiendo el narcotráfico, pero haciéndolo siempre respetando unos estándares internacionales de protección del medio ambiente, donde además, a propósito, la Procuraduría tuvo acciones también inéditas, desconocidas en tantos temas, y que se constituyó además, yo lo diría casi que nuestra obsesión a nivel de protección de los derechos colectivos. Yo creo que en este campo, Luz Helena, también fuimos absolutamente consistentes, y yo espero, no solo de parte de la nueva administración de la Procuraduría, sino de toda la institucionalidad del Estado, que se respeten esas condiciones y que se respeten esos parámetros que fijó nuestra Corte Constitucional. En su administración, procurador, vimos casos graves de corrupción dentro de la Procuraduría, de procuradores delegados haciendo trampas, sobornando, etcétera. Usted ahora hablaba que hay un caso que está en camino. ¿Nos puede adelantar cuál es el caso, por favor? Sí, está en este momento la investigación. Es un caso al cual le hemos dedicado además muchos meses de trabajo. Se presentó en la mitad de la pandemia. Por supuesto, yo tengo que respetar la confidencialidad de esa investigación, María Camila, pero lo que esperamos es que esto sea ejemplar, porque es que cuando la sal se corrompe, como dice la Biblia, pues aquí hay muy poco para hacer, y que sea una decisión ejemplar además para el resto de la gente. Aquí hubo muchas personas que estuvieron tratando de incidir sobre los fallos judiciales, que vendían decisiones, que tenían algún tipo de comunicación interna con funcionarios. Todo eso hay que tratar de desmontarlo, y hemos estado en eso, denunciando suplantaciones, por ejemplo, de procuradores delegados, negociaciones abiertas, ya lo decía, de fallos, acuerdos, por ejemplo, con funcionarios de la Procuraduría a cambio de información privilegiada, o repito, como cambio en el sentido de los fallos. Luego ahí esperamos en las próximas horas unas decisiones con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y la DIJÍN, con quienes hemos venido trabajando. Me parece que además en esta época, María Camila, logramos que la gente se entusiasmara para denunciar. Yo he dicho que en esas 200.000 audiencias ciudadanas, que eran audiencias de protección de derechos, la mitad de las cuales fueron contra la corrupción, ese ciudadano común y corriente, ese veedor que llegaba con un folder debajo del brazo, con unos documentos a decir, mire, procurador, aquí hay unas denuncias que yo quiero hacer, eso constituyó el 50%, además, o más, de los procesos disciplinarios que nosotros iniciamos. Que hay una cantidad de demandas que probablemente se quedaron sin fallo definitivo, eso es factible. Nosotros somos una institución pequeña, María Camila, que ese es un dato que yo quiero darles. Nosotros somos la 8ª parte de la Fiscalía General de la Nación, somos más pequeños que la Contraloría. La Procuraduría General de la Nación tiene el tamaño de una entidad descentralizada del orden distrital, un presupuesto de 500.000 millones de pesos. En ese solo hecho, por ejemplo, le ahorramos 18 billones de pesos al Estado en estos 4 años. Pero seguramente por eso lo que este país necesita es más Ministerio Público, más Procuraduría. En esa historia de la Procuraduría, es el libro que publicó Óscar Alarcón, queda eso clarísimo. Ha estado en momentos críticos de la historia del país desde la independencia. Por eso cuando uno cuenta la historia de esta institución, es una historia en siglos, no en años ni en décadas, y por eso hay que respetarla, hay que honrarla. Yo le dije todos los días a los funcionarios de la Procuraduría, el que quiere hacer política electoral, que se largue. Yo no tengo aquí ni compromisos políticos, ni tengo jefes políticos, ni tengo que pagarle cuentas a nadie, porque me eligió el Senado con 92 de 95 votos. Estaban todos.
Luego yo no tenía deudas de esa naturaleza y creo que obramos siempre en el fiel de la balanza, con sensatez, con ecuanimidad sobre todo con ecuanimidad, María Camila, que yo creo que es otro de los grandes déficits que tiene Colombia en este momento, en estas épocas de polarización, donde muchas acciones de tantos servidores públicos están motivadas por el ánimo político, por lo ideológico, por tratar de hacerle daño al enemigo, por pagarle favores al amigo. Bueno, usted ya hizo referencia al documento que yo mencioné ayer sobre la Procuraduría, pero quiero subrayar el hecho de que usted mismo en este diálogo ha dicho que el concepto del Ministerio Público pues no es lo suficientemente conocido por el país. La gente cree que tiene funciones penales, confunden Procuraduría con Fiscalía y Contraloría, y por consiguiente profundizar sobre el origen de del Ministerio Público, de la Procuraduría, está muy claro en el libro que ustedes acaban de publicar y que su autor hace de manera muy fácil la importancia que tiene entender el concepto del Ministerio Público y de unas personas que la gente oye mucho pero no sabe qué hicieron, como por ejemplo la de Sergio Arboleda, porque por cuenta de la Universidad Sergio Arboleda se menciona mucho su nombre, pero la gente lo desconoce, lo mismo que Florentino González y su relación con las constituciones desde 1830 para saber cuál es el papel que ha jugado el Ministerio Público. Por eso creo que debe ser obligatorio para los estudiantes de Derecho revisar el documento del pasado, presente y futuro de la Procuraduría, porque ahí se entiende cuál es el alcance de esa institución que existe desde 1830, cuando se produjo la disolución de la Gran Colombia. Así es, apreciado Alberto, y el papel que ha jugado el Ministerio Público es que un poco en aras de esa comprensión de lo que representa la Procuraduría del Ministerio Público, porque la Procuraduría, en la cabeza está la Procuraduría y está la Defensoría y las personerías también. Lo primero que hay que decir, el papel en los momentos más difíciles de la historia reciente, Alberto, que eso es lo que reivindica además el papel en este momento. Yo creo que en este momento estamos en un país políticamente fracturado por el extremismo, socialmente muy herido por la desigualdad que ha generado la pandemia, muy golpeados económicamente por toda la crisis que se ha generado en términos de la reactivación, que es nuestro gran desafío, y decimos los abogados, jurídicamente sitiado por la máxima conflictividad, como lo ha llamado el profesor Fernando Cepeda. Entonces, esos 4 escenarios son escenarios para que actúe de manera independiente el Ministerio Público, que además, Alberto, busca la defensa de los derechos de los colombianos, sobre todo de aquellos que nunca han tenido voz, que yo creo que esa fue una de nuestras grandes obsesiones derivadas del legado constitucional. Otra de las grandes publicaciones que hicimos en estos días fue con el doctor Manuel José Cepeda y con Andrés Gómez, Alberto, lo que hemos llamado el legado constitucional, y es como la Corte Constitucional se ha convertido en el factor más dinamizador mayor de la garantía de los derechos de la Constitución del 91. Este año celebramos 30 años de la Constitución, 190 de la Procuraduría, y yo creo que lo que hay que hacer es ratificar ese compromiso, buscando ese gran acuerdo nacional. Y yo aprovecho estos micrófonos en este momento para decirle al presidente de la República: presidente, lidere ese gran acuerdo. Colombia necesita trabajar en tantos temas en este momento, poner de prioridad el derecho a la vida, los temas de la protección social y del ingreso mínimo vital, los temas de reconocimiento y diversidad de tantas minorías que nunca han tenido acceso a la protección del Estado y de los derechos, el retorno al campo. Todos estos temas que deben ser objeto del diálogo social, como lo intentamos en nuestras cumbres de diálogo social que hicimos, es donde se demostró que sí es posible todavía, Alberto, buscar esos consensos. Y de este libro uno llega a esa conclusión: la Procuraduría, si algo no puede hacer es polarizar, tiene que tender puentes, tiene que unir, tiene que buscar consensos. Y ese es, repito, insisto y lo señalo por tercera vez, la misión sagrada que tiene el Procurador General de la Nación. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista en este corte de cuentas con tantas noticias.
No, señor. No, Pero todavía no. Déjeme meterlo en problemas, porque él ha dicho que él... Me queda una. No quiere, él no quiere pronunciarse sobre los casos que investigó, que todo el mundo tiene derecho a otra instancia, o que él no quiere meterse en líos, que él se remite a lo que está en los fallos. Sí, pero le voy a preguntar por algo que no está en los fallos ni está en la Procuraduría, que es el tema del día. Cuba. Nos interesa volver a Cuba para tratar de enmendar, por supuesto, con unas condiciones muy claras, enmendar la posibilidad de un acuerdo de paz con el ELN, y tenemos ahora que una de las últimas decisiones del presidente Trump es dejar a Cuba como un estado encubridor de terroristas, y allá hay unos señores del ELN que efectivamente han cometido actos terroristas, su organización en Colombia, pero que están cobijados por un protocolo del gobierno anterior para que estén en Cuba y allí adelantar unas conversaciones que se frustraron porque el actual gobierno considera que un grupo guerrillero que tiene la conducta que tuvo, con el solo ejemplo de la Academia de Cadetes, es suficiente para explicar. Pues ahí no hay voluntad, y ahí no hay acuerdo, y ahí no hay protocolos, y ahí lo único que cabe es que Cuba devuelva a sus señores, y Cuba no los va a devolver, pero Cuba pasa a ser un estado protector de terroristas para los Estados Unidos. Doctor Carrillo, Colombia debería intentar reconstruir esa relación con Cuba para tratar de reconstruir un escenario exploratorio con el ELN. Julio, yo creo que Colombia lo primero que tiene que hacer es tratar de reconstruir su relación en relación con las nuevas autoridades de los Estados Unidos en primer lugar, y con la política exterior que va a comenzar a regir el 20 de enero. Es bastante curioso que esta decisión se tome a escasos días de la posición del presidente Biden, y sabiendo las implicaciones que tiene una decisión de esa naturaleza, insisto en la definición de la política exterior de Colombia. Tiene que ir además en la dirección, independientemente, yo fui el primero que condené pues todos esos hechos y la imposibilidad de darle algún tipo de protección internacional a quienes han incurrido en actos de terrorismo, pero allá hay un elemento que está pendiente en la consolidación de la paz, en donde además, Julio, y yo lo he repetido muchas veces y lo quiero decir hoy y resaltar, el papel de la Iglesia Católica puede ser fundamental, como se ha intentado en el pasado. Ojalá se abriera esa posibilidad, Julio, esa posibilidad de diálogo, además con esa guerrilla que se quedó por fuera de los acuerdos de paz, siempre respetando, por supuesto, nuestra legislación interna, siempre respetando lo que representa la lucha contra el terrorismo, pero acudiendo a esas nuevas coordenadas que van a salir en materia de política exterior a nivel global en el discurso del presidente Biden el próximo 20 de enero. A ver, procurador, se le salió una cosita sin querer queriendo. Usted dijo lo primero que hay que hacer es reconstruir las relaciones. Uno reconstruye lo que se rompió. Es decir, que usted reconoce públicamente que por cuenta de algunos episodios en campaña, nuestras relaciones con el entonces candidato Biden, a quien usted conoce muy bien, pudieron quedar fracturadas y las tenemos que reconstruir. Pues Julio, lo dicen los propios dirigentes del Partido Demócrata. Nosotros hemos tenido una relación muy cercana con muchos representantes y senadores por cuenta de todo lo que ha sido nuestra preocupación y el papel tan importante que ha jugado Estados Unidos, la Agencia de Cooperación Internacional, la Embajada, en esa gran preocupación por la vida de los líderes sociales. Y de las conversaciones, como de las visitas que hicimos a Washington, nos dimos cuenta, pues, desde tiempo para acá, que todo eso representa, pues, una crítica a lo que pudo haber pasado en relación con la campaña electoral. La hacen ellos mismos. Ustedes mismos han recogido las voces aquí en la W de dirigentes demócratas de diversos estados diciendo que hay que pensar en ver cómo se le da, digámoslo así, un nuevo horizonte a esa relación. Obviamente esa es una responsabilidad del señor presidente de la República, yo no tengo por qué dar mayores detalles, de inclinar a ese respecto, pero me parece que tiene que ser, y eso es de perogrullo pensarlo, que frente a una administración republicana que termina con estas grandes dificultades, casi que protagonizando, porque lo dicen sus propios dirigentes políticos, una acusación
de carácter político como es el impeachment, independientemente de que se apruebe o no por el Senado, en cabeza del presidente de los Estados Unidos, en cabeza de la política que él ha liderado, pues lo mínimo es pensar que con una administración demócrata haya diálogo, haya concertación y se definan unos nuevos objetivos de una relación que indiscutiblemente en muchos de los temas ha sido bilateral y ha implicado un apoyo bipartidista, pero que para estos casos, si hay una herida que se abrió dicha por los propios dirigentes demócratas por lo que sucedió en la campaña, pues hay que cerrar esas heridas, Julio. Bueno, ahora sí, yo creo que corresponde. No. ¿Pero qué? No. ¿Y por qué tiene el folleto en la mano? Es que esto para mí no es un folleto, Julio. Esto es mucho más que un folleto. Esta es una rendición de cuentas muy completa, muy bien lograda de la gestión del procurador 2017-2021. Pero hagamos un análisis, por ejemplo, del portafolio fotográfico. No, bueno. Está el procurador informal. El procurador en acción. Me gusta cuando está en acción. El procurador con jóvenes. El procurador con las negritudes. El procurador con las comunidades. El procurador mirando hacia la lontananza. El procurador en la academia. En traje de fatiga. Saludando a ese viejito vendedor en una plaza pública. El procurador formal. Pero ¿sabe qué, Julio? Es que lo que pasa es que el procurador amigo de los indígenas. No, por eso. Yo veo que este documento va más allá. Proyecta a Fernando Carrillo al futuro. Lo proyecta al mañana. Por eso usted agarraría el folleto, le borraría todo lo que dice Procuraduría, logotipos de la Procuraduría y pondría Carrillo presidente, 4 años construyendo confianza. Yo pongo unos stickers y dicen Carrillo 2022-2026. Construyendo confianza. Construyendo confianza. Carrillo construyendo confianza. ¿Qué van a hacer con todas esas fotos que están que aparece muy erguido y con la mano en el pecho? Eso no se puede votar, eso hay que guardarlo. No, pero las fotos con la comunidad. Sí, con la es que a mí me parece muy importante las fotos. ¿Usted conoce algún funcionario público que su último día le vaya a reconocer que por su mente pasa esa posibilidad? ¿Pero me deja intentarlo? Pero hágale primero la pregunta a Alberto a ver qué contestaría. Bueno, Alberto. listo. Entonces, doctor Casas. No, doctor Casas no. Perdón, señor procurador Carrillo de la W. Señor procurador Carrillo de la W. Este folleto, ¿cuál folleto? Insisto, es que esto es un buen documento. Es un librillo. Este librillo de Carrillo nos anuncia que ya tenemos a un tigrillo para las elecciones del 2022. Pues lamento informarles y desilusionarlos, Juan Pablo, que eso no va en esa dirección. No. Yo creo que no lo dejó. No, ¿sí? pero no lo dejó el de la W. Pero siga, procurador, por favor. No, claro que sigo, además, porque yo creo, Juan Pablo, aquí sí diciéndolo con un poquito de solemnidad, yo creo que las experiencias, además de quienes han estado en los órganos de justicia y que han pretendido aprovechar esas instancias para lanzarse a la presidencia, no han funcionado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este país tiene un prurito y una obsesión por las candidaturas presidenciales. Luis Carlos Galán decía que los hombres más importantes de Colombia, los que más contribuyeron, digamos, a nuestro desarrollo, nunca llegaron a la presidencia. Y mencionaba a Rafael Uribe, a Jorge Eliezer Gaitán, a Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, para mencionar. Y eso lo quiero decir porque la gente cree que realmente contribuir al desarrollo del país implica satisfacer una vanidad personal y ser candidato presidencial. Yo he dicho en tercer lugar, además, Juan Pablo, que un país que tiene 30 candidatos presidenciales, pues le da a uno como fuera de base en el sentido de la seriedad con la que hay que afrontar un país viviendo esta crisis tan salvaje que estamos viviendo, la más grave de nuestra historia. O sea, nuestra generación no ha vivido una crisis como esta y estamos cada día polarizando, abriendo brechas, desconociendo acuerdos. Entonces, Juan Pablo, yo creo que las cosas no van por ahí, no hay mano en el pecho en ninguna foto, como decía Lucas. No, pero sí con las comunidades, doctor. Pero estamos cerca de las comunidades. Con las comunidades de la mano. Integrado, con ese niño campesino, con esa señora indígena. Esas comunidades no entraban a la Procuraduría en el pasado, Julio, ese era el problema. Había unas rejas que le impidían a la gente del común entrar a la Procuraduría, y yo creo que esa muralla y esas rejas era lo que había que tumbar, y la verdad sí nos gastamos
yo creo que más de la mitad del tiempo. Yo terminé, por ejemplo, mis giras la semana pasada en el Chocó, en Quibdó, sacando una directiva demostrando todas las omisiones que se han cometido en los temas con el departamento más golpeado por la desigualdad social, o en San Andrés por los temas de corrupción del huracán. Pero quiero decir, yo creo que uno puede construir escenarios públicos, porque es evidente que no me voy a callar y me toca seguir opinando sobre lo público. Me voy a dar un buen tiempo de unos meses sabáticos, además porque creo que no debo opinar sobre la Procuraduría que llega, porque estoy seguro que ellos van a tratar de acertar, pero sí creo que tengo que seguir opinando, sí creo que tengo que estar buscando esos consensos. Nosotros hicimos unas cumbres de diálogo social donde sentamos a una gente en unos diálogos improbables que dio muchos resultados, y hay un documento por ahí además donde estaba sentada doña Lina Moreno de Uribe al lado de Timochenko, la presidenta del Centro Democrático con dirigentes de la oposición, los empresarios con los trabajadores, estuvo sentado el Comité Nacional del Paro en pleno paro en diciembre del año pasado. En fin, demostrar que en Colombia sí es posible lograr consensos. Yo voy a trabajar en eso, les digo, que eso sea hacer política. Ahora que la P mayúscula pues suena tanto, eso sí es hacer política con P mayúscula, pero no política electoral. Además, porque yo no tengo con qué, quiero decirles, yo no pertenezco a ningún partido político. Juan Pablo, yo nunca he tenido una credencial de un partido. Yo no llegué a la Procuraduría defendiendo un partido. Mi única elección fue hace 30 años, donde logré como 65,000 votos, representando el movimiento estudiantil. Todavía podemos salvar a Colombia, y por eso pues llegué a ser constituyente, no representando ningún partido, en esa Colombia que era solo bipartidista, de dos colores, una Colombia que se abrió, en donde hay muchos movimientos sociales hoy en día. Luego yo no veo por dónde, además, si se trata de ser pragmático en la respuesta. Luego yo creo que eso queda un poco en el baúl de... Yo anoto aquí, Julio, de algunos, pero no está dentro de mis planes. Carrillo no es el caudillo, es un candidato sencillo. Y se va con el librillo. Y se va con su librillo, pero sí, lo que sí podemos confirmar es que será el presidente del Congreso Mundial de Juristas, que es lo que a usted le gusta, ¿no? Claro. No, Julio, eso sí, esa presidencia sí me llama la atención. Como la campaña de vacunación, que yo creo es la única campaña en la que quiero estar metido, además lo he dicho ya repetidamente, la campaña de vacunación, repitiendo además tantas inquietudes e indagando sobre tantas preocupaciones que tienen los colombianos. Pero sí, Julio, quiero referirme a eso, porque es precisamente, logramos que Colombia tuviera la sede del Congreso Mundial del Derecho, organizado por la Asociación Mundial de Juristas. Voy a viajar a Madrid en los próximos días a ultimar los detalles de todo lo que va a ser esa acción del encuentro más importante del derecho que se ha celebrado. El último fue en Madrid, y pues yo tuve el honor de ser elegido presidente de esa presidencia. Sí me interesa, por supuesto. Vamos a estar virtualmente organizando reuniones en muchas ciudades del mundo, como ya lo hemos venido haciendo. Vamos a estar trabajando para que haya por lo menos 2 ciudades colombianas. En principio Cartagena, Medellín han manifestado abiertamente la intención de también ser sede del Congreso Mundial del Derecho, y va a ser, Julio, además la conmemoración de los 30 años de esta Constitución, que es lo único que nos interesa. Yo quiero también con mucha humildad decirles, después de 30 años de estar metido en este negocio de defender derechos, porque eso lo hice cuando estuve en el gobierno, lo hice en la cooperación internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde además abrimos esa línea de trabajo en la justicia, en el fortalecimiento de la democracia, en todo lo que hemos creído como generación. Y ahí hablo de nuevo de todo mi equipo de la Procuraduría, que hace parte de esa generación de la Constituyente. Yo creo que poder celebrar los 30 años de la Constitución, demostrando que la podemos cumplir y que podemos crear nuevos consensos alrededor de esa Constitución, me parece fundamental. Las vanidades personales, eso quedarán para después o quedarán sepultadas. Me parece que eso no tiene sentido. Yo creo que le hemos cumplido al país. Creo que hay que demostrar, y un poco lo que hay que demostrar hacia adelante es que a las nuevas generaciones, que estos 30 años han sido de muchas luchas, obviamente hay muchos déficits, pero bueno, ahí vamos abriendo el camino y vamos avanzando, precisamente con todos esos colectivos que nunca tuvieron voz, que nunca tuvieron eco como ciudadanos, y abriéndole la puerta, Julio, a todas esas nuevas ciudadanías que están apareciendo en Colombia, que están cambiando por completo la composición social de este país. Procurador, mucha suerte en las decisiones que tome y en su futuro inmediato. Y nuevamente le deseo un feliz año con mucha salud para usted y para toda su familia. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Julio. De verdad,
para ustedes mi gratitud infinita por todo el apoyo, por la crítica que recibí. Además, yo creo que cuando uno es demócrata, acepta la crítica, la procesa y construye sobre la crítica, sobre todo cuando hay muchas cosas para enmendar. Por eso soy el responsable de los errores o de las omisiones que se pueden haber cometido, pero tengan la certeza que esto se hizo pensando siempre en ese legado que viene de hace 30 años, repito. Yo no soy una persona que la Procuraduría la haya transformado en estos 4 años, no, venimos hace 30 años defendiendo los mismos ideales cuando logramos ese consenso político, el más importante de la historia reciente de Colombia, que fue la Constitución de 1991. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todo el equipo. Procurador, mucha suerte, feliz mañana, gracias por atendernos. Este es